Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias a ti, Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos das y por esta hermosa clase que vamos a tener con nuestro hermano Pastor Nelson Jr., Señor, que tú le sigas guiando, que tú le sigas dando la sabiduría, al igual que nosotros, Señor, danos de tu sabiduría, Señor, para entender más cada día de tu palabra. Ayúdanos en todo lo que tengamos que hacer en esta clase. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones al tener estos cursos, Señor, y que más hermanos puedan conectarse ya, Señor, tú apresura sus pasos para que estén a tiempo y estén atentos nuestros oídos, Padre. Gracias te damos por esta bendición que tú nos das a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y podamos aprender siempre, cada día más y más. Todo esto te lo pido en tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, Bien, entonces hermano. ahora sí vamos a ir a la clase. Pueden abrir sus Biblias, sus materiales. También ahí está el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4 es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Como decíamos, estábamos haciendo un repaso de la clase pasada, que fue capítulo 3 del libro de Hechos. Capítulo 3 narra cuando el cojo, ¿dónde es que estaba ese cojo? En la puerta de la Hermosa, el templo de la Hermosa. Exactamente, él ahí estaba. Y ¿quiénes fueron los que pasaron quiénes iban entrando al templo? Pedro y Juan. Pedro y Juan, exactamente. Entonces ahí ellos dicen una frase ya muy conocida, una frase muy bonita. ¿Qué es la frase que ellos le dicen al cojo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Exactamente. Imagínense esa frase, muchas veces nosotros estamos buscando la sanidad en algún física, digámoslo así, y muchos invierten fortunas y todo, y Pedro y Juan le dicen, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y luego, ¿qué sigue de esa frase? ¿Qué fue lo que le dijeron? Ahí viene lo más importante del pasaje del capítulo 3. ¿Alguien recuerda qué fue lo que le dijo? En el nombre de Jesús tenía que levantarse. Exactamente. En el nombre de Jesús, levántate. Exactamente. Esa es lo más importante y lo estamos recordando porque capítulo 4 viene muy relacionado con capítulo 3. Entonces vamos a comenzar la clase. Bueno, voy a leer en sus materiales, ahí viene un párrafo. Dice, después de hacer un milagro ante los ojos de todos, con una persona famosa en la ciudad, como lo era el cojo, captaron la atención de todos, pero no toda la atención fue buena. Siempre que se predica la palabra, no falta el resentido que no le gusta escucharla. Iniciemos leyendo el capítulo en los versículos del 1 al 22 y contesta las siguientes preguntas. Ok, entonces les voy a pedir a 3 hermanos que me ayudan a leer el versículo. Yo aquí lo tengo en la presentación. Aquí les voy a compartir la pantalla. Ok, aquí estamos. Iniciando Hechos. ¿Alguien que me ayude a leer del versículo 1 al 7, otro del 8 al 14 y terminamos con otra persona del 15 al 21, 22? Del 1 al 7, si gusta, hermano. Ok, si me ayuda, hermano Roberto. Amén, dice así, Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén.
los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ok. ¿Alguien que me ayude del 8 al 14? Amén, hermano. Adelante, hermana Patricia. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces ordenaron que saliesen del concilio y Creo que se le trabó su cámara o su micrófono, hermana. Alguien que nos ayude a leer del versículo notoria 15. a todos los que moran en Jerusalén. Ok. Alguien que nos ayude a leer del 15, Me 16, pasé, creo, porque ya ¿verdad? del 16 al 22. Amén, hermano, yo lo leo. Adelante, hermana Mary. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ok, entonces ahí vemos el pasaje. Ahora comencemos a contestar las siguientes preguntas que vienen ahí en su material. Dice, ¿por qué los arrestaron? Por resentimiento, hermano. Está bien, pero vamos a ver en qué versículo nos da la respuesta. El 2. Por haber hecho caminar al cojo, ¿no? En versículo 2, lo estaban arrestando por haber hecho caminar al cojo, por haberlo curado. Por haberlo curado, pero ahí, ¿cuál era el resentimiento? Como lo que dijo mi hermano Roberto está bien, pero también los habían puesto en la cárcel por haber curado al cojo. Pero el resentimiento, ¿de dónde venía o por qué era? Porque hablaban de Jesús, de que había resucitado a los muertos, y supuestamente para ellos Jesús no había nacido todavía ni había llegado, lo estaban esperando, y ellos estaban hablando de que ya había resucitado más bien. Ajá. Puede ser también porque mucha gente estaba creyendo en lo que habían hecho Pedro y Juan y a ellos no les convenía. Sí, exactamente. Exactamente eso era. Porque primero ellos lo sanaron, pero no lo sanaron al cojo en su nombre. No dijeron, por mi nombre te levantas así. No dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Entonces,
bueno, aquí no viene en el material, pero ¿quiénes fueron los que lo arrestaron? ¿Quiénes fueron los que lo arrestaron? Los Bueno, sacerdotes los del sacerdotes, del exactamente. templo y los saduceos. Exacto. Entonces, ellos los arrestan y los arrestan, dice en versículo 2, que por resentidos, ellos estaban resentidos y por eso los arrestaron. Entonces, ¿qué justificante tenían? ¿Había una justificación legal o algo así? Nada más era porque ellos estaban resentidos, los arrestaron. Y sí, lo que dijo Andrea es muy cierto. Tanta gente se había convertido. ¿Cuántos se convirtieron? En versículo 4 tenemos la cifra. Unos 5,000. Dice Exactamente. el número que llegaban unos 5,000. Eran 5,000 varones que habían creído. Entonces, aparte de eso, las mujeres y los niños, porque las mujeres y los niños en ese tiempo no eran parte de las estadísticas, digámoslo así. Entonces, fueron 5,000 hombres que creyeron y se pasaron al lado digámoslo así, al lado de Pedro y de Juan. Entonces, obviamente, los sacerdotes, al ver que les están quitando a su gente, digámoslo así, entonces ellos se ponen resentidos. Entonces dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección entre los muertos. Entonces, eso fue lo que les dio el resentimiento. La gente estaba viendo al cojo, que ya no era cojo, sino ahora era una persona súper gozosa y andaba saltando y corriendo por ahí. Y Pedro predicando. Entonces ellos estaban totalmente resentidos. Y como decía en la introducción, muchas veces nosotros vamos a predicar y nos vamos a encontrar de todo cuando prediquemos. Cuando prediquemos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con gente muy receptiva. Les hago hablemos de números, digámoslo así. ¿Cuántos de la predicación que hizo Pedro, cuántos recibieron la palabra de Dios y cuántos se resintieron? Pero más los que la recibieron que los que se resintieron. Exactamente. Los que la recibieron fueron más de 5,000 y los que se resintieron fueron, por aquí nos da una lista. 4 gatos. Versículo 6. El sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces, había un grupito que ellos eran los resentidos, pero había otro grupo mucho más grande que eran los que creyeron en Dios, los que creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces, y estaba fácil creer. Imagínense qué habrá pensado el cojo al ver que se resintieron los sacerdotes de la iglesia de que él siempre había estado a la puerta de su iglesia y ellos nunca hicieron nada por él. Me imagino que de vez en cuando les daban alguna limosna o algo así, pero pues ahora él está sano. ¿Qué habrá pensado el cojo de los sacerdotes? Eran egoístas. Ajá, que eran egoístas. Imagínense, aquí tenemos al cojo que es un personaje que queda como en medio, porque pues él fue grandemente beneficiado de este milagro. Pero como vimos la clase pasada, el objetivo no era sanar, el objetivo de Dios no era sanar al cojo, sino ser de bendición para toda Jerusalén, porque dice ahí que toda Jerusalén lo conocía. Entonces, el objetivo era ser de bendición para toda Jerusalén y que la palabra de Dios se predicara y que muchos procedieran al arrepentimiento.
Entonces, el objetivo se cumple, Pedro comienza a enseñar y aquí comienzan los problemas. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿A quiénes arrestaron? ¿Y en qué Hermano, versículo está? hermano, Adelante, una pregunta. hermano Roberto. Bueno, luego te de contestar, porque yo sé que ya muchos se la saben, pero sí tengo una pequeña duda para que me la saque ahí. Vea, según el versículo 13 dice que a Pedro y a Juan, pero en el versículo 14 aparece también el cego, dice que estaba junto a ellos. O sea, también se fue involucrado, me imagino. Pensaron que eran cómplices, que lo más seguro estaban de acuerdo, ¿no? Yo no sé. Sí, ahí los arrestaron a los tres. Se llevaron a Pedro, a Juan y se llevaron también al cojo. Entonces, imagínense, bueno, veamos versículo 3. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Imagínense qué circunstancia la del cojo. Toda su vida había pasado en un lecho acostado y todo. Y la primera noche que fue sano, donde podía correr, podía saltar, podía hacer lo que él quisiera, ¿dónde la pasó? En la cárcel. La pasó en la cárcel. O sea, lo encarcelaron porque lo sanaron. Por caminar. Si hubiera estado cojo, no se lo llevan. Sí, si hubiera quedado cojo, no, ahí queda, duerme en su casa. Pero es de las cosas que a mí, al estudiarlo, al leerlo, me dio risa, porque yo dije, el cojo, ¿qué culpa? El cojo no tenía la culpa, pero ahí lo tenían que llevar porque era el testimonio vivo. El cojo era el testimonio del crimen, entre comillas, que había cometido Pedro y Juan. Hermano, pero yo creo que él estaría tan emocionado, tan contento de lo que le había pasado, que no le importaba dónde estaba. Ah, no, definitivamente. A él no le importaba. Mientras estuviera sano, él estaba brincando en la cárcel y todo. Así, da lo mismo brincar afuera que brincar adentro, dice. Entonces, él estaba súper alegre de que lo habían sanado. Pero él era testimonio de la obra en el nombre de Jesús. Y por eso debería de estar en la cárcel. O sea, ¿qué habrán pensado los sacerdotes? No lo podemos dejar afuera, porque mientras más tiempo pase afuera, más testimonio va a ser. Entonces, mejor a la cárcel. Lo mandamos a la cárcel con Pedro y Juan por andar predicando. Entonces, el testimonio y los predicadores a la cárcel. Y ahí pasaron la noche. Dice que ya era tarde, no había quien lo juzgara. Entonces, ahí se quedaron, ahí pasaron la noche. Entonces, muchas veces se nos va el detalles del texto y nos enfocamos en la sanidad del cojo y muchas veces hemos estudiado, hemos escuchado, hemos leído estos pasajes y nos enfocamos, el gran poder de Dios sobre la vida del cojo. Sí, eso es cierto, pero es más importante el testimonio del cojo a toda la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios está obrando en la vida no solo del cojo, sino de toda la ciudad de Jerusalén. Porque, ¿cuántos años tenía el cojo? 40 años. 40 años. 40 años, imagínense, 40 años. O sea, bueno, mejor dicho, todos tenemos ya los conocidos por nuestra casa, ¿verdad? Ya sabemos, yo me acuerdo que había un personaje allá en Costa Rica que se llamaba Marito Mortadela. Todo el mundo conocía a Marito Mortadela, que era un señor muy pequeño que tocaba una guitarrita, le hacía ñe, y todo el mundo conocía al Marito Mortadela. Y todos le daban dinero, le regalaban comida y todo. Y llegó a ser un personaje conocido en toda Costa Rica, digámoslo así. Entonces ya uno conoce a las personas que andan pidiendo dinero, digámoslo así, por la casa de uno. Uno ya sabe quiénes son, ya sabe por qué andan pidiendo, ya conoce toda su historia. Entonces a este cojo, quien se dedicaba a pedir limosna, ese era su trabajo,
él era conocido en toda Jerusalén, porque él se ponía a la puerta del templo. Entonces todo Jerusalén lo conocía y había hecho eso por 40 años o más de 40 años. Entonces era alguien que todo el pueblo conocía. Por lo tanto, cuando cambia, cuando él es sano, cuando él ya puede andar saltando, fue una noticia que corrió en toda Jerusalén. Toda Jerusalén se entera y de ahí viene el resentimiento de los sacerdotes. Entonces los sacerdotes vienen y lo meten a la cárcel. Meten a la cárcel. En versículo 14 tenemos que dice, en versículo 14 dice, no, aquí antes dice que metieron a la cárcel a Pedro y a Juan. Dice el versículo 14, y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra él. Entonces ahí estaba el cojo. Y en versículo 19 dice más, Pedro y Juan respondieron diciéndoles. Entonces ahí tenemos que, en versículo 19 dice que estaba Pedro y Juan. Y en versículo 14 nos dice que ahí estaba de pie con ellos el hombre que había sido sanado. Ok, entonces se lo llevaron a los tres arrestados. Siguiente pregunta. ¿Qué pregunta le hacen los ancianos y los escribas? ¿Qué es lo que, o sea, cuando va así? Voy a leer el texto, dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Aquí viene el versículo 6. Y el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio, les preguntaron. Aquí viene la pregunta, versículo 7 está la respuesta. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, les hago una pregunta. ¿Por qué creen que hacen esa pregunta específicamente? Ellos lo hicieron en el nombre de Jesús. Ellos lo hicieron en el nombre de Jesús. Y los sacerdotes ya sabían, o sea, ellos ya sabían lo que Pedro y Juan andaban predicando. Pero ¿por qué creen que les hacen esta pregunta? Como para culparlos más. Ajá. Para tener argumentos con qué arrestarlos. Ajá, sí, por ahí va la respuesta. Ahora, a mí a veces me gusta pensar un poquito fuera del pasaje. Imagínense ustedes, ven a una persona que de nacimiento tiene su pie mal. ¿Ya han visto a una persona que de nacimiento tiene su pie mal? El pie no tiene músculo, el pie no tiene, usualmente está como así de ladito, está más delgadito. Y esa persona que nunca ha podido caminar bien, tal vez que nunca ha podido caminar, punto, es sana. ¿Qué es lo que ustedes preguntarían? ¿Quién fue? ¿Quién te sanó? ¿Cómo Ajá, le hiciste? ¿cómo le hiciste? Exactamente. Yo eso le preguntaría, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo le hiciste? ¿O quién fue? Entonces, pero ellos, los sacerdotes, ya tenían a quién fue. Ya los tenían presos y los tenían presos. Tenían a Pedro y a Juan. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo le hiciste? O sea, ellos la pregunta que hacen es, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Imagínense, la pregunta está, lleva esa doble intención, queriendo investigar, pero como bien dijeron ustedes, hermanos, queriendo incriminar. Hermano. Adelante, mi hermano Roberto. Tal vez como que los querían acusar como de blasfemia o algo así, ¿no?
Sí, ellos querían acusarlos de ellos, los judíos. Lo que tenemos que recordar aquí es que los judíos estaban esperando al Mesías y algunos judíos siguen esperando al Mesías. El asunto es que Pedro y Juan estaban predicando que Jesús era el Mesías y que Jesús perdonaba, en Jesús podían ser perdonados sus pecados y que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces, no sé si se han puesto a pensar qué complicado o fácil, digámoslo así, podría ser en nuestros días. Digamos que Jesús estuviéramos en ese tiempo y que alguien dijera, esa persona que está ahí es el Mesías. A nosotros no nos tocó ese tiempo. A nosotros no nos tocó ese tiempo, pero imagínense, los sacerdotes eran los encargados de la vida espiritual, digámoslo así, del pueblo de Israel. Ellos debían de conducirlos, ellos deberían de identificar el Mesías. Ellos deberían de haberlo identificado y darle su lugar al Mesías. Y ellos lo que hicieron fue que lo crucificaron, lo mataron. Entonces, es muy complicado para ellos aceptar que en ese tiempo esa persona que ellos conocieron era el Mesías. Por eso digo que puede ser o muy complicado o muy fácil, porque ahora nosotros lo creemos al ver los milagros que él hizo, al saber que él es el Hijo de Dios y todo eso, pero nosotros lo hacemos por fe. Igualmente, ellos en ese tiempo, por fe, hubieran identificado al Mesías, pero ellos no lo identifican, lo matan, y ahora, tiempo después de que resucitó y todo, vienen los discípulos de ese Jesús que ellos mataron y se dan cuenta de que sí tenían razón, porque los discípulos están haciendo milagros, los discípulos están sanando gente. Entonces ellos quedan en una posición muy complicada, porque le dijeron, no, Jesús no es, matémoslo, lo matan, y ahora los discípulos que creyeron en él, ellos andan haciendo milagros y diciendo que están predicando el nombre de Jesús. Adelante, mi hermana América. Hermano, me parece que para ellos es muy complicado por el hecho de que ellos eran los responsables de la muerte de Jesús y Sí. ahora el pueblo se iba a enterar de que ellos mataron directamente al Hijo de Dios y mataron a Jesucristo. Me imagino que para ellos lo que temían es que se les hiciera una revuelta entre el pueblo. Claro, y eso es lo que estaba pasando. Imagínense que en un pueblo se conviertan 5,000 personas en un día, luego otras 10,000, luego otras 5,000, y va ganando terreno rápidamente el evangelio. El evangelio va conquistando gran parte de Jerusalén. ¿Se acuerdan que el versículo clave del libro de Hechos, qué versículo es? Es Hechos 1:8. 1:8. ¿Qué dice? Se seguirá poder cuando venga el Espíritu Santo. Me Ajá. seréis testigo En Jerusalén. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahorita estamos en el pasaje de Jerusalén y ellos están siendo testigos de Jesús en Jerusalén y la gente se está convirtiendo en gran número. Entonces ellos están están cumpliendo con el objetivo de ser ese testigo de predicar el nombre de Jesús. Adelante, mi hermana María. No vi quién había levantado la mano. Yo había levantado la mano, pero ya siguió hablando y ya estoy de acuerdo con usted. Ok. Gracias, hermana.
Ahí sí se acuerda lo que iba a decir, ahí me levanta la mano otra vez. Hermano, hay algo muy importante que podemos también deducir en este pasaje, que de acuerdo a que ellos eran los líderes, ¿verdad? Religiosos, ellos se sentían como atemorizados de lo que estaba pasando, al ver que el milagro, al ver las personas que habían creído, la cantidad de personas que habían creído, y cómo era entonces ahora su posesión delante de Dios y su reputación como líderes religiosos. Sí, todo eso estaba en juego en ese momento. Ellos tenían que hacer algo, porque ellos tenían que seguir con la línea que habían tomado en aquel momento. Ellos dijeron, Jesús no es el Mesías, entonces lo matemos. Lo mataron y ellos debían de mantenerse en la línea. Jesús no es el Mesías, Jesús no es el Mesías, Jesús no es el Mesías. Ahora, lo que pasa es que los discípulos de ese Jesús que habían matado siguen dando testimonio y siguen dando testimonio y los meten a la cárcel y salen de la cárcel y salen a predicar y entran a la puerta del templo y sanan a un cojo de nacimiento y esa noticia se esparce y lo hicieron en el nombre de Jesús. Entonces, más complicado todavía, porque no hay pierde, digámoslo así. Ellos estaban diciendo, en el nombre de Jesús estamos haciendo estas sanidades, exactamente. Ok, entonces ahí tenemos ¿qué es lo que le preguntan los escribas? Le preguntan con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros. Y como dijimos, ¿verdad? Ellos lo hicieron en dos sentidos. Para confirmar, digámoslo así, en nombre de quién lo habían hecho y para acusarlos más adelante, para decirles que Jesús, ellos creían que Jesús no era el Mesías. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué le responde Pedro y cómo le responde? ¿En qué versículo comienza la respuesta de Pedro? En el 8. Exactamente, comienza en el versículo 8. En el versículo 8 dice, bueno, y aquí comenzamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo le responde? Ahí tenemos dos preguntas en una. Y en versículo 8 me gusta cómo comienza. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo. Ahí tenemos la forma en la que les contesta Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que les dice? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea, eso es el problema. Ahí está planteando el problema, ¿verdad? En versículo 9, que dice, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y acuérdense que ahí está preso con ellos. Entonces, cuando dijo lo estaba apuntando así, lo estaba haciendo, fue sanado. Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por el nombre de está en vuestra presencia sano. ¿Qué respuesta les dio? O sea, si había duda, ahí en versículo 10 se las aclara. Le dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o sea, no hay pierde, Jesucristo de Nazaret, y todavía le dice, a quien vosotros crucificasteis, y sigue, y a quien Dios resucitó de los muertos, por el nombre, dice, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y ahí está otra vez la evidencia. Por eso era necesario que el cojo estuviera ahí presente. Imagínense qué palabras más fuertes las de Pedro.
O sea, le hicieron la pregunta y en vez de sentirse atacado o ver cómo le doy la vuelta para responderla o cómo lo digo sin que me dejen aquí preso, nada. Él va duro y directo a responderles y se los deja muy, muy claro. Versículo 11 dice, adelante, hermano Roberto. No sé, hermano, gracias. Sí, no, es que ahí era el Espíritu Santo que estaba hablando, ¿verdad? Porque llenó el Espíritu Santo y él mismo les dijo lo que tenía que decirles, ¿verdad? Sí. Sí, Tremendo. y eso es algo que igual hay que irle aprendiendo. Muchas veces nosotros tratamos de la predicación la hacemos como más tranquila. O sea, imagínense en qué posición estaba él. Estaba en la cárcel siendo acusado de haber sanado a un hombre, nada que ver. O sea, pero estaba siendo amedrentado, digámoslo así, porque tenía a la gente enfrente de él. Bueno, ahí dice en el versículo, en el 7, y poniéndolo en medio les preguntaron. Entonces yo me imagino que había mucha gente hacia alrededor de él. Ahí estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los de su familia. Entonces había bastante gente. Y Pedro lo que veía, en vez de que lo estuvieran acusando, era, ya tengo más quórum para seguir la predicación. Eso es lo que me fascina de él. Es así como de, qué padre que se me juntan 3, 4 y yo comienzo a predicar. Esa es la actitud de Pedro y de Juan. Dice, a mí se me juntan 4 o 5 y a predicar. Y más si le están preguntando en nombre de quién hiciste esto, venga, yo le respondo. Yo respondo. Y no se quedó ahí. Seguimos en el 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, todavía les está diciendo, este Jesús ustedes lo reprobaron, pero ahora es la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Wow. Qué bonita va estructurando la respuesta. Primero le sacó en cara de que ellos lo habían matado. Luego les dice, no importa que lo hayan matado. Aquí en el 10 dice, a quien Dios resucitó de los muertos. Y en el 12 le dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ahí quedó muy clara la respuesta de él, muy, muy clara, de que no solamente había sido en el nombre de Jesús, sino les terminó predicando a los escribas, a los sacerdotes, perdón, a los sacerdotes y a todo el concilio que estaba ahí con él. Ok, ahí terminamos la pregunta, ¿verdad? Dice que él le responde Pedro, es del versículo 8 al versículo 12. ¿Y cómo le responde? Eso está ahí en el 8, lleno del Espíritu Santo. Y vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué vieron los ancianos en su respuesta? ¿Y qué hicieron con ellos? ¿Qué fue lo que vieron en su respuesta? Convicción de quién era Jesús. Ellos, bueno, Pedro tenía una gran convicción de quién era Jesús y no solo tenía la convicción, sino que también lo sabía exponer. Así es, y también vieron que los confrontó y que expuso que ellos se habían deshecho pues le habían quitado la vida a Jesús, pero aún así él había resucitado y que estaba haciendo milagros. Hermano. Adelante, hermano Roberto. Sí, también, como dice la hermana, también en el versículo 3 dice, y vieron en ellos, en Pedro y Juan, ¿verdad? La energía, el valor, la seguridad con la decisión en que ellos hablaban, ¿verdad? A pesar de ser hombres, dice que eran hombres sin letras, ni destacados en el pueblo.
Sí, en el versículo 13. Sí, correcto, sí, o sea, era el Espíritu Santo que estaba en ellos, la energía y todo eso que ellos veían, imagínense, o sea, Y también reconocieron de que ellos habían estado con Jesús. Ajá. Imagínense, recordemos de dónde venían, ¿verdad? Ellos fueron discípulos de Jesús, pero eso no les bastó. Todavía, cuando Jesús muere, ¿qué andaban haciendo Pedro y Juan? ¿Alguien recuerda qué andaban haciendo Pedro y Juan cuando Jesús murió? Pues Pedro primero andaba negándole. Ajá. Sí. Imagínense que este Pedro que tenemos aquí predicando es el que lo estaba negando cuando lo iban a crucificar. Así como, no, yo no andaba con él porque ya sabía que le iban a dar muerte a él también. Entonces, esos discípulos que estuvieron con Jesús, más adelante, ahora en el libro de Hechos, estuvieron con Jesús ya resucitado. Imagínense, Jesús les ha de haber seguido enseñando, hablando del reino de los cielos, y a pesar de que era el mismo Jesús, no era lo mismo creer en Jesús cuando estaba vivo, digámoslo así, que ahora que ya había resucitado. Ya resucitado, no, pues hablaba con una gran autoridad. Eso es lo difícil de entender, porque Jesús les estaba hablando de que él iba a resucitar, les había dicho todo, pero pues hasta no ver, no creer. Y una vez que ya lo vimos, que ya lo vieron, entonces ahora sí ya creemos todo. Y luego viene el Espíritu Santo sobre ellos y tienen el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y con ese poder es que están hablando aquí. Entonces, no es solamente el que ellos hayan aprendido mucho y que le agarraron el estilo de hablar de Jesús. No, ellos tienen el Espíritu Santo morando en ellos, que les está guiando en lo que tienen que decir. Entonces, siendo llenos del Espíritu Santo, ellos pueden hablar de una forma hasta diferente. Porque aquí, como dice mi hermano Roberto en versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del vulgo se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, me gusta que les reconocían. O sea, que ellos ya sabían, pero no lo querían reconocer. Pero también sí, vemos que ellos anduvieron 40 días después con el Jesús ya resucitado. Sí. Entonces ya habían estado, o sea, con esa presencia divina en ellos, o sea, que ya no era el amigo carnal, porque primero pues era como un gran líder, ¿no? Que ellos estaban siguiendo, pero lo veían de una manera humana. Sí. Ahora había resucitado y había caminado con ellos un tiempo más y después ascendió. Y entonces ya vino el Espíritu Santo y entonces ellos vivían dentro de esa presencia de Jesús y también gozando de lo que el Espíritu Santo les enseñaba cada día a ellos. Así es. Ellos conocieron la parte humana, digámoslo así, de Jesús, y también conocieron la parte divina de Jesús. Fueron ministrados en ambos períodos de Jesús. Entonces, imagínense qué gran récord, qué gran bendición, qué gran aprendizaje el que ellos tuvieron. Que, bueno, los sacerdotes le reconocían que ellos habían estado con Jesús. O sea, no había forma de negar que ellos eran los que habían estado con Jesús. Ahora, eso lo reconocieron los sacerdotes solamente porque Pedro y Juan estuvieron con él
físicamente y luego resucitado, o es algo que todavía puede aplicar para nuestros tiempos? Ya pasando de la observación del texto un poquito a la aplicación. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, tú tienes algo diferente? ¿Tienes algo diferente? Porque, o qué es, o no sé si a alguien le han preguntado, le han dicho que ven algo diferente en él, y obviamente que sea cristiano y que viva en base a los estatutos divinos, digámoslo así. ¿A alguien le han dicho eso? Pues a mí me dijeron en la prepa, es que tú tienes algo diferente. Y entonces yo les compartí de Jesucristo y ahora la persona que me dijo eso, pues ya es un pastor. Ah, qué O bueno. sea, por abrir la boca y decir, pues yo lo único que tengo diferente es que yo tengo a Jesucristo. Y pues creo que a veces uno toma muy a la ligera muchas cosas, pero Dios es el que mueve los corazones y sabe quién es el que va a ser llamado. Ujú. En este caso, pues así fue. O también en ocasiones que han dicho, es que quiero que tú ores porque tú estás más cerca de Dios. Ajá. Y se siente bien feo, porque todos tenemos la misma oportunidad de llegar al Señor. Sí, todos estamos, digámoslo así, a la misma distancia de Dios, digámoslo así. Nada más que algunos lo escuchamos más que otros, pero no es que, ay, el pastor está bien cerquita de Dios, entonces por eso es que ora el pastor. No, pero muchas veces nos cuesta pasar de la teoría a la práctica. Y la teoría es muy bonita y aprendemos de que los sacerdotes tuvieron que, aquí dice en versículo 13, dice, les reconocían. Y qué difícil era reconocer, que ellos reconocieran que los discípulos habían andado con Jesús, porque ellos no querían reconocer y se les hacía difícil cualquier cosa que dijera Jesús, estaba complicada para ellos. Pero ellos reconocen a Pedro y a Juan que tienen algo diferente. Y uno dice, wow, yo quisiera haber estado ahí. Yo quisiera haber estado con Jesús hablando con él y luego haber estado en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo. Y yo quisiera haber estado hablando con Jesús cuando resucitó. Y sí, todo muy padre, muy bonito, muy sorprendente. Pero ahora nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos tenían. Y cuando dice aquí en versículo 8, dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo es el que nosotros tenemos ahora si le hemos invitado a Cristo a morar en nuestro corazón. Y nosotros cuando oramos, hablamos con Dios, que es lo mismo que ellos estaban haciendo cuando se sentaban y oraban. Eso mismo estaban haciendo ellos y eso mismo podemos hacer nosotros. La teoría la vemos sorprendente, pero ¿qué tal nuestra práctica? Si yo quiero si yo quiero, yo le puedo decir a Dios, por favor, quiero ser lleno del Espíritu Santo y vivir siendo lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que busca Dios. Dios busca un corazón dispuesto. Si tú le das esa oportunidad, Él va a llegar y con mucho gusto va a comenzar a usarte para su obra. Pero si nosotros no le damos chance de trabajar y decimos, sí, tú puedes andar aquí adentro de mí, pero así sin molestar, quédate por ahí, y lo contristamos, se hace chiquito, entonces siempre anda el Espíritu Santo con nosotros, pero pues no lo escuchamos, no le hacemos caso, no lo dejamos hablar. Entonces,
Él siempre va a estar ahí para guiarnos y para decirnos qué hacer. Pero somos nosotros los que debemos de darle la oportunidad de escucharlo o que no debería de hacerse, pero muchas veces lo tenemos ahí ignorado. Entonces, y como les digo, es muy fácil ver y sorprenderse de esta gran capacidad de hablar y Pedro era lleno del Espíritu Santo y todo, pero eso es algo que nosotros podemos tener ahora. Si le damos la oportunidad a Dios de obrar en nuestra vida. Entonces, pasemos un poquito de esa teoría que nosotros hemos aprendido, llevémosla a la práctica y digámosle, Dios, te pongo mi vida en tus manos. Pero ojo, que Dios nos escucha. Decía un pastor que hay que tener cuidado con las cosas que le pedimos a Dios porque Dios nos oye. Entonces, si tú le dices que le vas a entregar tu vida, Él te va a escuchar. Y lo que va a pasar es que va a decir, ok, entonces yo quiero esta parte de tu vida. Y ahí es donde ya nosotros nos comenzamos a, no, pero estoy cómodo así, mejor no le movamos, quedémonos como estábamos antes. Y dices, no, pero tú me dijiste que me ibas a dar tu vida. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Pues creo que todos los que estamos presentes queremos ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos queremos dejarle actuar en nuestra vida? Ahí ya va cambiando. Es la misma pregunta. O sea, ser lleno del Espíritu Santo y dejarlo actuar es lo mismo. Si soy lleno del Espíritu Santo, lo tengo que dejar actuar. Pero ahí es donde ya se complica en la teoría, en la práctica. La teoría es muy bonito, pero en la práctica, en nuestro día a día, piensen, ¿qué cambiaría o qué sería diferente en mi día a día si dejo a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, controlar mi vida? Y esa es una pregunta para cada quien, no tienen que responderla, pero eso es algo que nosotros podemos ponernos a evaluar y ver qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. ¿Qué pasaría si yo pido ser lleno del Espíritu Santo y mantenerme lleno del Espíritu Santo? ¿Qué cambiaría en mi vida? ¿Qué cambiaría en mi día a día? ¿Cambiaría algo? ¿No cambiaría nada? ¿Qué haría o qué no haría? Entonces tenemos que evaluar y comenzar a tomar decisiones de cambiar nuestra vida. Si algo debo de cambiar, hoy es el momento de comenzar a cambiarlo. Si yo le digo a Dios, Dios, por favor, toma mi vida y quiero que guíes mi vida, vamos a comenzar a ver grandes testimonios. Vamos a comenzar a ver milagros. Vamos a comenzar a ver muchas cosas suceder alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque no va a ser por nosotros, va a ser por la obra de Dios a través de nosotros en el nombre de Jesús. Entonces, y eso es lo que estaba haciendo Pedro y Juan. Esa es la gran diferencia. En clases anteriores hemos estudiado, le puse de tema los héroes de la fe. Y vemos cómo ciertos personajes de la Biblia llegaron a ser grandes héroes y recordados como héroes y heroínas de la fe. Y la única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos escogieron hacer la voluntad de Dios. Si nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios y dejarnos guiar por su vida, nosotros mismos vamos a poder llegar a poder ser héroes de la fe, digámoslo así. Vamos a llegar a ser usados por Dios. Entonces, vemos cómo Pedro y Juan hablaban con denuedo. Se notaba que habían sido discípulos de Jesús. Que la gente nos diga
que nosotros tenemos algo diferente y que la gente pueda ver a Jesús a través de nosotros. Ok, vamos a seguir. Hay que avanzar un poquito más. Dice, ¿qué vieron los ancianos en su respuesta y qué hicieron con ellos? ¿Qué vieron ellos, estos ancianos, en la respuesta de, bueno, eso es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Versículo 13. Entonces dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban y les reconocía que habían estado con Jesús. Ahora, ¿qué hicieron con ellos? Los soltaron, pero les dijeron que no hablaran de Jesús y no siguieran predicando acerca de su nombre. En su nombre. Exactamente. Dice que hasta los amenazaron. Ajá, los amenazan y le dicen, no pueden seguir predicando. Por favor, tienen que quedarse callados. No más andar diciendo de que en el nombre de Jesús hicieron esto. No pueden hacer eso. Pero en versículo 14, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, no tenían argumento contra la evidencia que era el cojo, que pobrecito le tocó estar ahí preso, pero recibió la bendición de estar sano. Y qué gran evidencia, no podían decir nada en contra de eso. Entonces quedaron en el versículo 17, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces, eso era lo que querían los sacerdotes, que no estuvieran hablando del nombre de Jesús. Si andaban sanando o no gente, pues eso no les importaba a ellos. Lo que querían era que no hablaran del nombre de Jesús. Hermano. Adelante, hermano Roberto. Sí, ahí en el versículo 21, también dice, ellos no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo que glorificaba a Dios, dice que los amenazaron y les soltaron. Así es. Se fueron con una amenaza nada más, pero dice que por causa del pueblo no les podían hacer nada porque el pueblo estaba feliz. El pueblo estaba sorprendido del milagro que se había hecho y muchas personas habían procedido al arrepentimiento y creído en Jesús en base a este hecho. Y ¿qué fue lo que bueno, esto no viene aquí en el material, pero ¿qué fue lo que Pedro y Juan le respondieron en versículo 19? En versículo 19, ahí ellos dice, mas Pedro y Juan respondiéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces ahí les dicen, pues yo no puedo hacerles caso a ustedes porque yo le tengo que hacer antes que antes que a los hombres, yo le tengo que hacer caso a Dios. Entonces, por más que los amenazaron, Pedro y Juan les dijeron, pues ¿saben qué? Pues yo voy a seguir predicando el nombre de Dios. Versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ahí dice, les amenazaron y los soltaron. Entonces, imagínense, esas amenazas no sirvieron de nada porque Pedro y Juan sabían en el nombre de quién estaban predicando y ellos dijeron, si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, no hay preocupación, ni problema, ni nada de las amenazas de ellos, porque, dice el versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es una respuesta sorprendente ante una amenaza. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero la historia no termina ahí. Adelante, hermana.
En Mateo 10:32 dice, si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Una promesa que Jesús nos hizo. Así es. Nosotros debemos de confesarle delante de todos, delante de cualquier persona. Nosotros debemos de decir, sí, nosotros somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Y yo creo, en este caso, para ellos, yo creo que Jesús es el Mesías. Y en el nombre de Jesús, este cojo es sanado. Fue sanado. Y ahí tenían la evidencia. Fue sanado. La siguiente pregunta. La historia, como les decía, la historia no termina ahí. Dice la pregunta, ¿cómo fue la celebración cuando ellos regresaron? Y ahora hay que leer un poquito más. Entonces les voy a leer yo del versículo 23 hasta el 37. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba, en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor, de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, qué gran recepción le hacen los compañeros del ministerio a Pedro y a Juan, y me imagino que al cojo también, de haber estado amenazados. Y muchas veces nosotros nos imaginamos de que lo amenazaron, le dijeron así, le hizo con la mano el sacerdote, no vuelvas a decir eso. No, me imagino que debe haber sido una amenaza de que la próxima vez te vamos a matar, o no sé qué le habrán dicho los sacerdotes, porque aquí en versículo ¿dónde está? 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué bonito versículo, sabiendo el contexto de donde viene, porque no eran amenazas así de que no debes de hacer eso, o si vas a hacer eso te va a ir mal. No, eran amenazas, me imagino, de que si ellos, mejor dicho, su reputación estaba en juego, ellos estaban dispuestos a matarlos, a torturarlos, a hacerles de todo, porque el nombre de Jesús no se siga
esparciendo en toda Jerusalén y en todo Israel. Entonces, contestamos la pregunta, dice, ¿cómo fue la celebración cuando ellos regresaron? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron cuando regresó Pedro y Juan? Ahí en versículo 24 dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí comienzan. Lo que ellos comenzaron a hacer es comenzaron entre a oración. alabar y a orar por agradeciéndole. Es una oración de acción de gracias. Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y comienzan ahí versículo 25, versículo 26. Y ahí versículo 27 se nota que están orando. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Entonces ahí vemos que le están hablando con Dios, están orando. Y siguen orando, dice, vuelvo a leer el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, todo lo que pasó, según versículo 28, es la voluntad de Dios. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y me fascina ver esto. Me fascina ver cómo ellos en el versículo 29 están orando y pidiéndole a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le piden puntualmente en versículo 29? Ahí vemos en versículo 29 que puntualmente le están pidiendo algo. Piden valor para avanzar, para seguir enseñando y predicando su palabra. Exactamente. ¿Y cómo lo iban a hacer? Ahí vemos que usan una palabra, dice, concede, bueno, primero, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En versículo 29 están orando pidiéndole a Dios eso. ¿Y saben cuándo se lo respondieron? ¿Cuándo tuvieron respuesta a esa oración? ¿Alguien sabe, puede ver la respuesta a esta petición que ellos hicieron? Al momento, porque dice que cuando ellos estaban orando, el lugar en el que estaban congregados tembló. Ahí estaba la respuesta Ahí del está la Señor. respuesta, exactamente. Entonces, qué bonito ver cuando una persona está orando y en versículo 29 dice, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínense qué bonito. Primero, vámonos un poco atrás. Primero vienen, toda esta historia comienza cuando Pedro y Juan van pasando por la puerta del templo. Ven a un cojo y le dicen en el nombre de Jesús, levántate. Se levanta y comienza a saltar y todo. La gente se reúne y Pedro comienza a predicar. Predicó con tal confianza y teniendo el testimonio ahí al lado de él, al cojo saltando, que no dejaba de saltar. Ya no era cojo, era al hombre, porque no sabemos su nombre, saltando ahí. Fue un testimonio para todos, todo el pueblo. Luego llegan los sacerdotes y los meten a la cárcel. Los dejan ahí a dormir, pasan una noche ahí en la cárcel porque necesitaban juzgarlos. Al día siguiente les hacen una pregunta, los ponen ahí en medio de todos, les hacen una pregunta. Pedro comienza a predicarles
y lo sueltan. Nada más lo amenazan y lo sueltan. Lo soltaron a los 3 y llegan con los otros discípulos y comienzan a orar. Comienzan a orar y terminando de orar en la oración, bueno, en la oración piden concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Terminando de orar en el versículo 31, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínense, pero esto no termina aquí. Sigue el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio. Entonces, aquí ya vamos a la siguiente pregunta. Dice, describe cómo vivían los apóstoles y la multitud. Entonces, aquí ya comenzamos a ¿alguien me va a hablar, perdón? No sé, quería responder, pero no, está bien, siga. No, ayúdanos con la respuesta. Bueno, con lo que se refiere a los apóstoles, en el versículo 33 dice que tenían el poder del Espíritu Santo y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, les iba súper bien, Dios los bendecía muy grandemente, ¿verdad? Eso es respecto a los apóstoles. Ahora, respecto a la multitud, en el versículo 32 dice que eran de un corazón y un alma, de un solo corazón y un alma, o sea, estaban en la unidad del Espíritu, todo lo compartían. Y el 34 y el 35 dice que la multitud, ¿verdad? O el pueblo, ¿verdad? Dice que ahí no había necesidad, porque todo lo vendían y lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartían según su necesidad. Sí, imagínense qué bonito estar en esa unidad del Espíritu, porque eso es lo que había. Y dice, versículo 32, y la multitud de los que habían creído, o sea, no era la multitud de así decir toda la gente, no, sino era la multitud de los que habían creído. O sea que los que habían creído ya era una multitud. O sea, no, para no perder la dimensión. Muchas veces nosotros nos imaginamos, sí, Jesús y sus 12. O Jesús y predicó y una vez habían 5,000. No, aquí estamos viendo que era una multitud la que había creído. ¿Y cómo era esa multitud? Dice que era de un corazón y un alma. Entonces, eso quiere decir que tenían bien identificado su objetivo y qué querían y a dónde iban. Ellos estaban unánimes y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Eso, ahora está complicado eso. Ahí, hasta aquí vamos muy bien. Así todos podemos ser de un corazón y todos podemos ser de una misma alma, pero lo mío es mío. Ahí ya cambia el asunto, ya cuando nos tocan la propiedad privada, ya es así como de, no, pues yo he trabajado, yo he hecho esto y todo, pero en ese tiempo dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y bueno, hasta ahí, tenían todas las cosas en común y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces ahí tenemos que era abundante gracia sobre todos ellos. Entonces ahí vemos lo que estaban haciendo. En versículo 33 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Entonces a eso se estaban dedicando, a dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y eso era su objetivo y todos estaban unánimes en hacer eso. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces ahí está. Si en ese momento vivían en una comunidad con un mismo objetivo y con un solo corazón, con un sola alma, con un solo propósito. Si todos estuvieran así, con un solo propósito, lo demás ya no importa. Entonces lo que tenemos, lo que ellos dijeron, aquí lo que importa es el objetivo común.
Entonces, todas las posesiones, todas las heredades, las traían, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, hermano, desde comentarios que dice la gente que, bueno, que con la plata que hay en el mundo, si todo el mundo, digamos, o sea, si la plata se distribuyera, o sea, no hubiera ningún pobre, todos viviéramos bien. Pues lo que pasa es que hay unos quien tienen más, acaparan más, pero no, y todo está bien hecho. Lo que pasa es que el egoísmo y todo eso es lo que causa la pobreza y la necesidad. Así es. Así es. ¿Y alguien más se va a hablar? Ok. Y realmente si te pones a pensar, si todos tuviéramos un mismo objetivo, el predicar la palabra de Dios, y todos lo tuviéramos como una urgencia, el predicar la palabra de Dios, ¿por qué no aportar todo lo que tenemos para ese objetivo? En este momento la iglesia estaba tan unida, era un solo corazón, una sola alma. La iglesia estaba en su mejor tiempo. La iglesia estaba apenas iniciando, pero ¿qué inicio tuvo? Se convertían multitudes. Multitudes llegaban cada día a la iglesia. Y la palabra se predicaba y no importaba que hubiera persecución, no importaba que al predicador ya sabía que terminando la predicación era bajar y a la cárcel. Porque eso es lo que pasaba, el que predicaba lo metían a la cárcel. Entonces el predicador ya sabía dónde iba a terminar, pero eso no importaba. Eso no importaba. ¿Por qué? Porque todos tenían un mismo corazón y una misma alma. Al punto de todo lo que sus casas, sus herencias, todo, lo vendían y ponían ese dinero a los pies de los apóstoles. ¿Con qué objetivo? De que se repartiera y no había ningún necesitado entre ellos. Entonces, si todos son de un mismo corazón y de un mismo sentir, logran hacer repartir equitativamente a todos y todos con el mismo objetivo y todos con el mismo sentir. Entonces, aquí nos da un ejemplo, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita. ¿A qué se dedicaban los levitas? ¿Alguien recuerda a qué se dedicaban los levitas? ¿El qué? A cantar. A cantar, sí, entre otras cosas hacían eso, cantaban. Administraban en el templo. Ministraban en el templo, exactamente. Ellos eran los encargados de hacer todas las tareas del templo. Ellos eran los encargados cuando había tabernáculo en el Éxodo, solamente ellos podían mover el tabernáculo. En el templo solamente los levitas podían servir en el templo. Entonces, Bernabé, José, era un levita natural de Chipre. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Imagínense que uno de las familias encargadas del templo, ese vende todo lo que tenía y lo trae a los apóstoles. Entonces vemos que no solamente otras personas habían escuchado y habían creído en Jesús, sino también de los mismos encargados del templo, de los mismos levitas, habían personas que se habían convertido, habían aceptado a Cristo. Ahora nosotros decimos haber aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero habían creído que Jesús era el Mesías y que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Entonces, todas las personas estaban vendiendo su heredad y trayéndola y poniéndola a los pies de los apóstoles. Y qué bonito tiempo ha de haber sido
qué gran bendición. Eso ahora se le podría decir poner todas las cartas para la expansión del ministerio, digámoslo así. Todo el dinero que había heredado, que había conseguido, lo vende y lo pone a los pies de los apóstoles para el servicio de la iglesia. Y ahora, ¿qué tan alejados de eso estamos? Como estábamos, ¿se acuerdan de que estábamos hablando de la teoría y la práctica? No les voy a decir, hermanos, vendan todas sus casas, vendan todos sus terrenos, todo, y llévenselo a su pastor. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de que la iglesia era de un mismo sentir, de un mismo corazón, de una misma alma. Entonces, si la iglesia fuera así, nosotros podríamos hacer eso. Ahora, hay personas que ahora les cuesta dar el diezmo, digámoslo así, que les cuesta dar una ofrenda a la iglesia, les cuesta desprenderse de algo y darlo a la iglesia. ¿Cómo deberíamos de ser? Deberíamos de ser como la iglesia primitiva, digámoslo así, como la iglesia en sus inicios, donde todos seamos de un mismo sentir, porque lo que importaba en ese momento era la expansión del ministerio, la expansión del testimonio de Jesús, la expansión de la palabra de Dios. Eso es lo que importaba en ese momento. Y ojo, eso es también lo que importa ahora. Entonces, pasemos un poco de la teoría a la práctica. ¿Qué puedo hacer yo en mi iglesia para llegar a estar unánimes en el ser todos de un mismo sentir? Sería muy bonito y sería excelente y sería, no digo utópico porque sí puede llegar a ser cierto, que en una iglesia se pueda decir, aquí todos somos de un mismo sentir, todos estamos de acuerdo en todo, todos estamos con un mismo objetivo. Y eso es lo que Dios quiere de las iglesias, que sean así. Porque si todos tenemos un mismo objetivo, vamos a avanzar y vamos a llegar a cumplir con ese objetivo de una mejor forma. Estuve en una iglesia y nos dieron unos panfletos que decía acelera la visión. Y me gustó la idea porque dijeron, no, nosotros vamos a llegar a la visión, pero si tú aportas, vamos a llegar antes a ese objetivo. Y si todos somos de un mismo objetivo, todos vamos a estar aportando, vamos a estar ofrendando, no solamente recursos económicos, sino también de nuestro tiempo y aportando de la forma en la que nosotros podamos para cumplir el objetivo de llevar la palabra de Dios a todas partes. Y recordemos que aquí en el versículo 20, ya están en los 31, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí está el detalle. Que si en la iglesia todos son llenos del Espíritu Santo, Dios va a estar haciendo una gran obra en todo el momento, en toda esa ciudad y en todo lo que se relacione con la iglesia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner de nuestra parte y por lo menos nosotros o ayudar a otras personas para que busquemos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Ese es el objetivo y esa es la parte de la teoría que debemos llevar a la práctica en nuestra vida. Lo mejor sería toda nuestra iglesia, pero comencemos por nosotros.
No digamos, no, es que hay que comenzar por el otro hermano y aquel hermano sí ya le urge ser lleno del Espíritu Santo. No, comencemos por nosotros y veámonos en el espejo a nosotros mismos. Y digamos, yo tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y ese debe ser mi objetivo, ser lleno del Espíritu Santo. Luego vamos a dar el siguiente paso de trabajar con los que sean llenos del Espíritu Santo para que Dios bendiga. Y aquí dice que en el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Espíritu Santo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, vemos vemos el resultado, mejor dicho, de la llenura del Espíritu Santo. Era abundante gracia sobre todos ellos. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener abundante gracia en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, lo que debemos buscar en nuestra vida. Ok, mis hermanos, ¿alguien tiene algún aporte o un comentario o algo que comentar de esta clase? Oigan, están muy calladitos. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en esta clase. Gracias porque sus comentarios y todo lo que sus aportes van sumando para la edificación de todos. Y es muy bonito ver cómo los hermanos se van manteniendo constantes en el estudio, y pues ahorita vamos apenas por el capítulo 4. Todavía nos faltan varios capítulos y los animo a que continúen persistentes en su estudio de la Biblia, y los animo para lo que aprendimos en esta clase, ponerlo en práctica. Entonces le voy a pedir a mi hermano Roberto si nos ayudas a cerrar la clase con una oración, por favor. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por esta bendición que tú nos has dado en esta noche, Señor. Esta palabra bendita, Señor, oh Dios, porque hemos aprendido más, Señor, oh Dios, y tú nos llenas de sabiduría a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que todo lo que hemos aprendido, Señor, oh Dios, no lo dejemos en nuestro corazón, Señor, sino que más bien, Señor, oh Dios, les enseñemos a aquellos que necesitan también el mensaje, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, y te pedimos sabiduría para que nos ayudes a seguir adelante. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pues vamos a tomarnos la foto para ver quiénes hemos estado en este día aprendiendo un poco más. Los que gusten pueden abrir su cámara para que podamos tomar la foto. Van a ser 2 fotos y aquí les voy a tomar la foto. A la 1, todos sonriendo, a las 2 y a las 3. Otra foto, 1, 2 y 3. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por apartar este tiempo y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Bendiciones, mis hermanos, que tengan una excelente semana. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Bendiciones.